vamos a continuar con los temas. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de nuestros temas que haya quedado pendiente de preguntar? Todo bien, doctor. Por mi No, parte, doctor, nada. gracias. Ok. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un padecimiento que, si bien no es maligno, su comportamiento sí lo es. Se llama aplasia medular. Igual, es probable que en un momento dado, dependiendo de las características del paciente, este tipo de enfermos terminen en un trasplante de médula ósea. ¿Cómo se define la aplasia medular? Se define con la presencia de una pancitopenia en la sangre periférica. Término pancitopenia. ¿Quién me se acuerda qué es el término pancitopenia? Era la disminución de las 3 líneas celulares, ¿no? Exactamente. Exactamente. Disminución de las 3 líneas celulares. Esto es anemia, trombocitopenia y leucopenia con neutropenia. Esta disminución de estas líneas celulares en la sangre periférica es provocada por una disminución en las células que hay dentro de la médula ósea. Esta disminución de las células que hay dentro de la médula ósea es reemplazada por grasa y no hay procesos clonales malignos. ¿Qué pasa en la leucemia aguda? Ajustada, ¿qué diferencia? Con sus palabras, alguien que quiera comentar, que pase en la leucemia aguda y que podemos cambiar sobre esta definición. O sea, en la leucemia aguda, si tomamos en cuenta esta definición que es para aplasia medular, ¿qué tendríamos que cambiar para que sea la definición de leucemia aguda? ¿La deficiencia de plaquetas? Que hay un déficit de plaquetas. Que ya sí es un proceso clonal maligno. Exacto. Primero comentaron que hay una deficiencia de plaquetas. Bueno, mira, en términos estrictos, aquí en la pancitopenia, como comentó su compañera, se refiere a que todas las líneas de las células que se producen en la médula ósea están disminuidas. Obviamente, entre ellas las plaquetas. O sea, no podría ser ese término, estrictamente. Ahora, la presencia de un proceso clonal, eso sería la diferencia si queremos comparar esta definición en el caso de una leucemia aguda. Porque esa presencia de células que son malignas van a hacer que la médula ósea se llene de células malignas. ¿Cómo creen que está la médula ósea entonces de una leucemia aguda? ¿Hipocelular o hipercelular? Hiper sería. Hiper, porque exactamente se producen un montón de células que son todas malas, malignas. Y esa gran producción de células malignas va a hacer que que se sustituyan las células, o sea, que no se puedan producir células normales. En este caso, no hay una célula maligna que esté produciendo un montón de células. Simple y sencillamente no hay. Se dañó la médula ósea por alguna situación, por lo tanto, no hay celularidad y lo que hay es grasa en la médula ósea. Pues es un padecimiento muy poco frecuente en realidad. Y tiene 2 picos
de incidencia. Y eso es muy importante desde el punto de vista terapéutico. Vean cómo el primer pico de la enfermedad se da en pacientes jóvenes y el segundo en pacientes ya adultos. Ahora, hoy en día, tengo 2 pacientes que tienen aplasia medular. Un paciente tiene 24 años y el otro paciente tiene 57. Fíjense, más o menos se acopla a esto que estamos comentando. Sí tiene mucha importancia la edad y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Más o menos es un poco más frecuente en el sexo masculino. De hecho, los 2 pacientes que tengo son del sexo masculino. Y ese es otro dato muy importante. La gran mayoría de las aplasias medulares que observamos de manera cotidiana son aplasias adquiridas. O sea, el paciente no lo traía y presentó por alguna situación un daño a la médula ósea y presentó una aplasia medular. Hay algunos casos, algunas enfermedades que pueden estar asociadas a una falta de producción de las células de la sangre que son de nacimiento. Son son para los padecimientos hereditarios que se ven en el área de pediatría, como las anemias de Diamond-Blackman, por ejemplo, en las anemias de Fanconi, característicamente tienen muchas alteraciones cromosómicas y que no es lo que generalmente vemos nosotros en la consulta. De hecho, muchos de los pacientes que son pediátricos fallecen mucho antes de llegar a la edad adulta, desde luego. Y de esas en general adquiridas, que son la gran mayoría, fíjense, la mayoría de estas no se conoce la causa real que provocó la presencia de la aplasia medular. La gran mayoría son idiopáticas. Un pequeño porcentaje se debe a la utilización de algún tipo de medicamentos y otro a ciertas infecciones virales severas, como son el VIH, característicamente, hepatitis B, hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Son infecciones virales serias, muchas de ellas crónicas. Hay una clasificación según que nos puede ayudar para tomar decisiones de tratamiento en los pacientes con aplasia medular. Antiguamente, aplasia medular también se llamaba anemia aplásica, porque sí lo pueden ver en algunos libros todavía, ¿no? Siendo que podríamos pensar que como tiene la palabra anemia, ese es el principal problema y no lo es. Entonces, es aplasia medular el término más correcto y no anemia aplásica. Esta clasificación va a depender fundamentalmente de la cifra de neutrófilos. Vean cómo muy fácil la cuestión normal, los neutrófilos normales son por arriba de 2000. Si tenemos unos neutrófilos que están arriba de 500 y por debajo de 1500, podría considerarse una aplasia medular no grave. O sea, todo lo que es aplasia medular grave es cuando hay neutrófilos por debajo de 500. Sí, esos pacientes hay un cambio vean, de no grave a grave, no hay una cuestión intermedia. Todos los pacientes van a tener un gran riesgo de infecciones cuando su cifra de neutrófilos baja por debajo de 500. Entonces, ese es como que el término para poder distinguirla. Realmente ni lo es las plaquetas, por ejemplo, que están acá. Y en los casos muy graves es por la cifra de neutrófilos que están por debajo de 200. Pacientes que son susceptibles prácticamente
a cualquier infección severa de cualquier tipo y que cualquier infección simple puede matar al paciente. Entonces, esa es la manera de dividir según la cifra de neutrófilos a la anemia aplásica, ¿sí? O aplasia medular. Es no grave y muy grave, dependiendo de la cifra de neutrófilos. Aquí tenemos algunas causas de aplasia medular. Ya sabemos que la gran mayoría son idiopáticas, que desconocemos realmente un factor. Probablemente algunas de ellas que no se diagnostican o que no se sabe, sí puedan tener algún factor, pero probablemente en ese momento que se diagnostique no se encuentre. Entonces, la gran mayoría de los pacientes no se identifica ningún factor responsable de la aparición de la aplasia. Se sabe que muchos medicamentos que sirven para la quimioterapia o para la radiación van a provocar aplasia, pero pues es una aplasia farmacológica, ¿sí? Es un efecto, como dice acá, previsto. No necesariamente van a provocar eh, la enfermedad y esta generalmente es reversible en un momento dado, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún medicamento o un fármaco en específico? Todos los medicamentos, bueno, aquí están, pero si estamos hablando de quimioterapias y de radiación, de alguna manera todos van a causar algún tipo de aplasia en la médula, porque ese es el efecto primordial de este tipo de medicamentos, ir a afectar a la médula ósea, en el caso de las leucemias, ir a destruir las células madre que son malignas. Entonces, de alguna manera van a presentar aplasia medular. ¿Mm? Ahora, hablando de fármacos o otros, vean cómo los agentes anticonvulsivos, los pacientes que tienen epilepsia y que toman muchos medicamentos para las convulsiones, como la carbamazepina, la difenilidantoína, pueden tener alteraciones en la médula ósea. Pueden llegar a presentar hipoplasia o aplasia medular. Entonces, los neurólogos tienen que tener el pendiente que este tipo de medicamentos pueden ocasionar una disminución de las células de la sangre, ¿sí? Vean cómo algunos antibióticos como las sulfas y un antibiótico que tiene poco uso actualmente, solo para infecciones fúngicas como el cloranfenicol, infecciones por hongos, pueden ocasionar aplasia medular. Vean cómo algunos AINES de uso común, como la indometacina, la fenilbutazona, que casi ya no se utiliza, pueden ocasionar también alteraciones en la médula. Medicamentos para la tiroides, como el metimazol, pueden ocasionarlo. Algunas sales de oro, arsénico, otros tipos de componentes pueden ocasionar daño a la médula ósea. Algunos de estos pueden ocasionar un daño definitivo, otros generalmente son reversibles. Sin embargo, todos esos días que el paciente no tiene las células, la cantidad adecuada de células en la sangre y tiene una aplasia medular por un medicamento, si el paciente no es atendido, sí, puede fallecer incluso por alguna complicación derivada. Entonces, puede ser algo muy serio. Algunos químicos, como solventes derivados del benceno, pueden también ocasionar un daño a la médula ósea. Entonces, como ven, obviamente tendremos que investigar en el paciente que se sospecha una aplasia medular, la utilización de medicamentos, tratamientos, uso de algún tipo de quimioterapia para poder definir si hay alguna relación, ¿sí? Esto, pues, ¿qué va a provocar? Va a provocar que en la sangre periférica no tengamos una adecuada hemoglobina, o sea, va a tener anemia el paciente, va a provocar que no tengamos las defensas adecuadas, va a producir leucopenia y obviamente las plaquetas bajas.
Y entonces, si tiene todo eso, o sea, la pancitopenia, ¿cómo clínicamente el paciente que puede tener cuando llega a urgencias? Porque en la sangre, en el papel, ya sabemos que tiene pancitopenia, pero clínicamente, ¿cómo puede llegar el paciente a un servicio de urgencias? Tal vez con los mismos datos clínicos que llegaría un anémico. Pues sí, sí, el problema fundamental es la anemia con hemoglobina de 6, por ejemplo, o de 5, pues el paciente va a tener astenia, adinamia, malestar general, cansancio, eh, este, todos los síntomas y signos que da la anemia. Pero además, ¿qué otras cosas puede tener el paciente? Epistaxis o sangrado de las Claro, encías. exactamente, puede tener sangrados porque el paciente tiene plaquetas bajas. Puede tener 20,000, 10,000, 15,000 plaquetas, no lo sé. Entonces el paciente, obviamente que mientras más bajas las plaquetas estén, puede haber algún tipo de sangrado, ¿sí? Y acuérdense que como cuando es sangrado, como lo vimos en los temas del, del primer examen, cuando es sangrado por disminución de plaquetas, va a tener petequias, equimosis, gingivomorragia, hematuria. Entonces, esos datos clínicos por la trombocitopenia y datos clínicos por la leucopenia, va a tener fiebre el paciente. Entonces, si lo vemos así un poquito estricto, el paciente va a llegar igual que el paciente que llega con leucemia, ¿sí? Leucemia aguda, ¿sí? Entonces, claro, realmente puede ser que el problema en una plaza medular se dé un poquito más lento y el paciente generalmente no viene tan tóxico, no se ve tan tóxico, ¿no? Como una leucemia aguda. Pero sí puede ser en algún momento que sí lo tenga y entonces confundirnos de que puede ser una leucemia aguda, ¿sí? Este, o una plaza medular. Entonces, realmente eh, tendríamos que hacer una historia clínica, una exploración física muy detallada para poder sospechar que el paciente sea una leucemia aguda o que sea una plaza medular. Desde luego que ustedes saben que para que sea una leucemia aguda se van a ver en la sangre cosas que no se ven acá. Van a ver blastos, células inmaduras y ya desde ahí sabes que el paciente no tiene una plaza medular, que tiene una leucemia aguda, ¿no? Entonces es importante todos estos datos que estamos comentando. Bien, continuando las posibles causas, vemos que el paciente puede tener algunas infecciones, como ya les había dicho, pueden causar pancitopenia, pueden causar una plaza medular, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, la hepatitis, el VIH, otros tipos de herpes, virus. Son infecciones serias, ¿no? No cualquier infección puede dar esto. No es muy difícil que una gripa común o influenza o incluso casos leves de coronavirus puedan ocasionar un daño a este nivel de la médula, ¿no? Generalmente no es común que esto pueda suceder, ¿no? Algunos trastornos inmunológicos como el lupus, que es el más conocido, puede ocasionar algún tipo de aplasia medular. Ya sabemos que el lupus puede ocasionar, por ejemplo, púrpura, puede ocasionar anemia hemolítica y bueno, también en este caso afectar a los leucocitos y producir una aplasia medular. Otras causas que se han encontrado, llama la atención el embarazo. El embarazo, ustedes saben que el embarazo de alguna manera, es una situación compleja que afecta al cuerpo de la mujer, ¿no? Y en un momento dado, todos esos cambios pueden ocurrir en algunas pacientes susceptibles puede ocasionar algún tipo de hipoplasia o aplasia medular. Es muy infrecuente, ¿no? Desde luego.
¿Cómo se ha presentado desde el punto de vista celular cómo se puede explicar esto de la aplasia medular, del daño? Bueno, lo que más se ha encontrado de alguna manera en algunos modelos celulares es que la asociación, por ejemplo, a ciertas infecciones, estas infecciones pueden provocar antígenos que son identificados por los receptores de las células T, ¿sí? Los receptores de las células T, y estos provocar la producción de esas células T de interferones e interleuquinas que van a dañar, ¿sí? A las células madre hematopoyéticas, a los progenitores hematopoyéticos, ¿sí? Provocando finalmente que estas células madre hematopoyéticas mueran, ¿no? Aumenta la apoptosis, disminuyen el ciclo celular, las exponen a otras toxicidades, o sea, son susceptibles a ser destruidas básicamente. Entonces, parece ser que el sistema inmunológico derivado de las células T es muy importante su presencia en la estimulación para destruir sus propias células madre hematopoyéticas. O sea, algo sucede en el cuerpo que provoca la estimulación o actividad de las células T y estas, vamos hasta desconocer a las células madre hematopoyéticas y destruirlas, ¿sí? Y por lo tanto no se generan las líneas celulares que ustedes ya conocen. Línea roja, la línea blanca y las plaquetas. Entonces, el tratamiento, fíjense, está enfocado en controlar esta producción de las células T o controlar al sistema inmunológico, a las células T. Entonces, pues aquí ya vemos cómo este modelo nos llevó a identificar que uno de los tratamientos de elección de estos pacientes es el manejo de la inmunosupresión. O sea, suprimir las células T para que éstas no produzcan estas cosas, estas interleuquinas, estos factores de crecimiento, y esto, pues al no producirse, pues ya no dañen a la célula madre hematopoyética. Más o menos, esto es lo mismo, la estimulación antigénica que va a provocar la estimulación de las células T para que éstas produzcan interleuquinas, diversos factores de crecimiento tumoral que van a estimular o más que estimular, dañar a la célula madre hematopoyética, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo que vimos en la anterior. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar esta destrucción de esas células madre? A la falta de producción de la médula ósea. Y como ya les dije, va a haber anemia que va a llevar a fatiga, que va a tener el paciente palidez, que va a sentir mal, cansado. El paciente puede tener afectación de la serie blanca con neutropenia y eso va a hacer que el paciente sea susceptible a infecciones de hongos o de bacterias, y la trombocitopenia o trombopenia nos va a provocar sangrados de las mucosas, petequias. Es algo que ya les había mencionado. Bueno, entonces algunas fotos en donde vemos un paciente que tiene equimosis periorbicular. Aquí algunas petequias, aquí se ven un montón de petequias o tal vez hasta sea una equimosis ya en fase de resolución. Aquí tenemos hemorragias retinianas múltiples. Es otro dato importante de donde se puede ver las hemorragias. Y estas son fotografías de una médula ósea en donde normalmente, así como se ve aquí, no se ve se ven muy pocas células.
Estas que tienen, aquí son un poquito más intensas, son algunas células. Normalmente la médula se ve llena de estas células. Aquí, por ejemplo, ven cómo hay como estas gotas gigantes, no son células, son gotas de grasa. Entonces, el tejido de la médula ósea es sustituido por todo esto, ¿sí? Y por lo tanto, todo esto no produce células, ¿verdad? Entonces, el paciente cae en una aplasia medular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si sospechamos un paciente de estas características? Pues hay que hacer una biometría hemática, ya lo saben ustedes, se le pide reticulocitos, se le debe de hacer un aspirado de médula, pero muy importante, una biopsia de médula ósea, ¿sí? La biopsia, o sea, el patólogo nos va a determinar, porque yo puedo hacer un aspirado de médula ósea, pero si no sale nada de células, porque no hay nada, o sea, acuérdense que tiene el paciente pancitopenia, pues difícilmente voy a poder diagnosticar la aplasia medular, ¿sí? A lo mejor podré descartar que sea una leucemia, ¿no? Pero pues no voy a poder diagnosticar concretamente la aplasia medular. Por lo tanto, la biopsia del hueso es el estudio de elección para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, aplasia medular. A veces hay que hacer un cariotipo, un cariograma, inmunofenotipo, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, y generalmente el resto de las pruebas de función hepática, hay que solicitar la determinación de hepatitis en sus varios serotipos, descartar con medio de estudios inmunológicos o enfermedades como lupus, obviamente el VIH como está acá, algunos estudios de tórax, ultrasonido, y ya dependiendo de las cosas puede hasta pedirse una tomografía de cuello, tórax y abdomen, ¿no? El diagnóstico, aunque sabemos que es un diagnóstico de exclusión, o sea, después de descartar varias causas de la aplasia medular, como ya les dije, hay que hacer el aspirado, aunque es probable que como no hay nada de células en la médula, no pueda obtener alguna muestra adecuada para hacer el diagnóstico, pero bueno, me sirve. Pero el estándar de oro es la biopsia de médula ósea. O sea, no lo mismo aspirado de médula ósea que biopsia de médula ósea. El aspirado es hacer la punción en la médula, aspirar, sacar un poco de sangre de la médula, extenderlo en los portaobjetos y eso se manda a teñir y se ve al microscopio. La biopsia es en ese mismo sitio, se quita un pedacito del hueso y eso se le hacen cortes después, este, o sea, ese pedazo de hueso se puede dividir muchas veces para hacer diversos cortes y se puedan ver en el microscopio. Se puede pedir inmunohistoquímica, inmunofenotipo y citogenética, sobre todo porque acuérdense que es una pancitopenia y no se descarta la posibilidad de que sea una leucemia. En la biometría hemática vamos a ver la pancitopenia sin anormalidades morfológicas, o sea, no vamos a ver blastos, aunque a veces si la médula ósea está muy hipocelular, menos del 10%, pues no va a dar problemas para ver. Tenemos que quitar un pedazo para que lo pueda ver el patólogo. Un pequeño porcentaje de los pacientes van a presentar anormalidades en la citogenética. Y esto, más que aplasia medular, se puede tratar de otra enfermedad que nosotros no vemos en el temario, que es síndrome mielodisplásico. Son enfermedades preleucémicas. Y finalmente llegamos al tratamiento de estos pacientes. Evidentemente que si el problema de estos pacientes es la pancitopenia, pues una parte del tratamiento es valorar la transfusión de hemoderivados, esto es, valorar la transfusión de paquetes lobulares
o de plaquetas. Todo depende de las condiciones clínicas. Tenemos un paciente que tiene muy baja cantidad de plaquetas y está con fiebre y está con sangrado. Evidentemente, antes de darle un tratamiento específico, tienes que darle al paciente una transfusión de plaquetas para no poner más en riesgo a ese paciente. Si el paciente tiene las defensas muy bajas, menos de 200 neutrófilos, como dice acá, hay que cubrir al paciente con antibióticos hasta que estos mejoren. Y podemos dividir a los pacientes jóvenes que tienen aplasia medular, que afortunadamente son la mayoría. El tratamiento de elección y curativo es el trasplante de médula ósea. O sea, sustituir a esa médula que está enferma por una médula sana. Ahora, en pacientes de más edad, probablemente por esa misma edad, no es lo mejor el tratamiento con un trasplante, sino que hay que darle al paciente una terapia con tratamiento inmunosupresor. Vamos a quietar al sistema inmunológico. Probablemente al paciente joven también podamos iniciar el tratamiento así. Y ya que se tenga todo disponible, se puede hacer un trasplante de esos pacientes. Vean cómo en el diagnóstico de aplasia medular, ese se puede dividir para su estudio en pacientes jóvenes o que tienen el diagnóstico de la enfermedad por debajo de los 40 años. Lo ideal es buscar un hermano compatible para hacer un trasplante de médula ósea. Y el paciente va a ser sometido a una inmunosupresión por los primeros 6 meses y después ya se suspende el tratamiento y se da un seguimiento a largo plazo. Probablemente aquí, esos pacientes con aplasia medular estén curados. Mientras tanto, que en pacientes más grandes, que además de que están más grandes, no tienen o en pacientes que son jóvenes y no tienen un hermano compatible, probablemente el tratamiento de elección es utilizar gamma globulina, antitimocito, que puede ser de caballo de conejo, combinado con ciclosporina. Generalmente nosotros utilizamos ciclosporina y una combinación de Batman y Hipersor es más fácil conseguirla. Mientras, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Cortado, doctor, pero sí se escucha. Ok, perfecto. Doctor, Entonces, ¿hoy el es mi tratamiento... internet o el de usted, pero lo escucho muy cortado? Yo también he escuchado hace un ratito, me quedé en algo de conejo que dijo. Ok, es que hubo un momentito que el internet fueron segundos. Bueno, si tenemos un paciente que tiene diagnóstico de aplasia medular, ¿cómo vamos a poder determinar? Esto es en general, ¿no? O sea, hay sus particularidades, pero si tenemos un paciente con aplasia medular, el tratamiento lo vamos a dar dependiendo de la edad. Si es un paciente joven, es un candidato a trasplante. Entonces, si es un paciente joven, desde el principio hay que buscar la posibilidad de si tiene hermanos, buscar una compatibilidad y hay que trasplantarlo, ¿sí? Si es un paciente que tiene más de 40 años o es un paciente joven pero no tiene hermanos compatibles, el tratamiento es inmunosupresión. ¿Cuál es la inmunosupresión? Pues es la ciclosporina, que es un medicamento inmunosupresor que es muy común en nuestro medio utilizarlo para los trasplantados, combinado con gamma globulina antitimocito, así se llama, GAT, que puede ser de conejo o de caballo, ¿sí? Entonces, ese es el tratamiento de elección. Si el paciente no responde, pues hay que buscarle un trasplante, aunque no sea de un hermano, ¿sí? Hay otros tratamientos
¿sí? En donde se combina los agentes inmunosupresores, las gamaglobulinas, por ejemplo, aquí abajo, andrógenos, factores estimulantes, eritropoyetina, transfusiones o estudios experimentales. Pero hoy en día, el tratamiento de elección es en pacientes que no son candidatos a trasplante o que son mayores de 40 años, es inmunosupresión. Inmunosupresión, hay varios medicamentos. El representante tal vez del grupo es la ciclosporina con las gamma globulinas. Aquí, terapia inmunosupresora es las globulinas antitimocitos, la combinación de estas gamma globulinas con algunos andrógenos o la ciclosporina mejora la respuesta global, pero no la sobrevida, y hay que estar pendientes de las reacciones que puede presentar el paciente. El tratamiento de la ciclosporina suele ser hasta de 6 a 1 año y después se tiene que ir valorando la reducción y la suspensión del tratamiento con la ciclosporina. Muchos pacientes con esta terapia inmunosupresora, al actuar, como ya vimos en algunas de las diapositivas, sobre la función de la célula T, de la célula del linfocito T, de alguna manera se controla la enfermedad y de alguna manera empieza cierta producción de la médula ósea. Puede ser que incluso algunos pacientes respondan de manera tal que en pocos meses retorne su función de la médula ósea. O volvamos a ver que la hemoglobina sube, volvamos a ver que las plaquetas suben, volvamos a ver que los leucocitos suban. Eso sería lo ideal, eso sería el mundo ideal, sería lo mejor. Pero sí, algunos pacientes tienen una excelente respuesta con la terapia inmunosupresora, ¿sí? Algunos otros responden un tiempo y vuelven a presentar el problema y en alguno de estos tiempos puede fallecer el paciente. O el otro tratamiento, si es un paciente joven o es un paciente que tiene posibilidades de trasplante, esa es una opción curativa en esta enfermedad porque le estás aplicando, le estás infundiendo una médula ósea ajena. Entonces, el paciente va a regresar a la normalidad. Bueno, hay criterios, se sale de lo que sabemos, de lo que vamos de lo que nos importa aprender en la clase, pero pues hay criterios para determinar cuándo el paciente responde y cuándo no, ¿no? Entonces eso está claro. Y básicamente es lo más importante con respecto a aplasia medular. Con respecto a los pacientes que les comenté que tengo ahorita, bueno, tenemos el muchacho joven de 25 años. Es un paciente que tiene una hermana y que estaba con la posibilidad, se le empezó a estudiar a la hermana para valorar si eran compatibles, ¿sí? Sin embargo, al paciente por su estado severo de la aplasia medular, era muy grave, se le tuvo que iniciar tratamiento con inmunosupresión, se le inició ciclosporina y se le dio un ciclo de gamma globulina antitimocito. Y el paciente logró una respuesta positiva, o sea, mejoraron sus cuentas y el día de hoy ya casi 2 años de ese ciclo que se le dio y después continuó solo con ciclosporina por el costo de la inmunoglobulina. Al día de hoy prácticamente ya casi no está tomando ningún medicamento, su biometría hemática prácticamente está normal, tiene hemoglobina de 13, tiene plaquetas de más de 100,000, tiene sus leucocitos normales y sus neutrófilos arriba de 1,500. No están estrictamente normales los valores, pero el paciente ya no se transfunde hace mucho tiempo, ya terminó su carrera, empezó a trabajar. Este es un ejemplo. El otro paciente desafortunadamente falleció
El otro paciente de 60 años también le estaba yendo muy bien con la inmunosupresión, pero desafortunadamente en estos tiempos de COVID, la misma inmunosupresión provoca en el paciente complicaciones, entre ellas que su sistema inmunológico esté alterado y desafortunadamente le dio COVID al paciente y evidentemente es un paciente de esos clásicos que si le da el COVID es muy probablemente que no la brinque, ¿verdad? Falleció. Entonces, esta enfermedad tiene la opción, en este caso no se trasplantó ninguno. Doctor, Sí, tengo una sí. pregunta. Por ejemplo, es que yo bueno, por ejemplo, de una persona que ya hacen un trasplante medular en tiempos de COVID, yo quiero pensar que es mucho más riesgoso para estos pacientes, ¿no? Porque se pueden enfermar de COVID y esa puede ser la causa de su muerte en la recuperación de esta Pues mira, cirugía, ¿no? todos los pacientes que se someten a trasplante por X o Y enfermedad, en este caso vamos a hablar de trasplante de médula, si el paciente tiene aplasia medular o tiene leucemia o tiene linfoma o tiene mieloma, lo que sea, pues tienen un riesgo, ¿verdad? Un riesgo. De por sí el trasplante es un procedimiento, y lo vamos a ver mañana, que tiene una morbimortalidad muy alta. De por sí. O sea, realmente no me importaría mucho el COVID porque ya sé que de por sí la morbimortalidad es alta. Y si le agregas el COVID, pues un poquito más, ¿verdad? Pero también hay que situar en particular cuál es la razón en este caso que me preguntas, qué diagnóstico tenía el paciente, cuáles son sus situaciones, su estatus hematológico. Hay pacientes que no pueden esperar a que pase el COVID. Hay pacientes que no pueden esperar, que la enfermedad está muy grave, que la enfermedad no la va a aguantar más. O sea, hay muchas situaciones que hay que valorar, ¿sí? Entonces, en estos tiempos, el COVID no es un impedimento para no hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero evidentemente los riesgos van a ser un poquito mayores, ¿no? Y el paciente, pues, y los familiares lo saben, ¿no? En este caso, en particular, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Lo sabes? Sí, creo que era leucemia. O sea, que ya, o sea, recayó el paciente, pero era un paciente joven de 23 años. Sí, pues y falleció el paciente. Sí, falleció ya o sea, en terapia intensiva por COVID. Claro, claro, pero mira, obviamente tú ya lo dijiste. Es un paciente con leucemia con una recaída. Sus opciones de terapia con quimio son muy reducidas. La posibilidad realmente es un trasplante. Seguramente que esto no fue de la noche a la mañana. Llevó algunos días, algunas semanas para buscar el momento oportuno de hacerle el trasplante. Se le hizo el trasplante y desafortunadamente en el tiempo en el que se necesita para recuperarse, pues se enfermó de COVID también. Y evidentemente, aún siendo joven, pues no toleró la situación, ¿verdad? Evidentemente, y el paciente falleció. Ahora, con COVID o sin COVID, probablemente a lo mejor hubiera fallecido por la morbimortalidad que carga el trasplante. Entonces, pero en estos tiempos de COVID, pues sí, hay un pequeño impacto, ¿sí? En estas enfermedades, ¿no? Desde luego. Y como ustedes ven, la aplasia medular es un problema benigno, pero desafortunadamente su comportamiento pues es agresivo. Ahora, hay pacientes que tienen hipoplasia medular, o sea, no llegan a tener criterios de aplasia medular, sí, pero tampoco de normalidad. Y esos pacientes a lo mejor no se van a comportar de manera tan grave, ¿no? Los puedes ir manejando, los puedes ir, eh, o sea, el paciente puede irle bien, ¿sí? Con algún tipo de tratamiento y no tener que trasplantarse y recuperarse, ¿no? Entonces, puede haber muchas variables de la enfermedad, ¿sí? Obviamente que no es el ejemplo que les voy a explicar, ¿verdad? El ejemplo
es un paciente con una pancitopenia, no con citopenias que no están tan bajas, ¿no? Como la que les estaba yo platicando. Entonces, mañana vamos a ver esta parte final, porque todas estas enfermedades que ya vimos, leucemias agudas, algunas leucemias crónicas, aunque ya sabemos que las leucemias crónicas, tanto la mieloide como la linfoide, tienen ahora tratamientos espectaculares que no necesitan trasplante, ¿verdad? Los linfomas, aunque ya sabemos que la enfermedad de Hodgkin es bastante curable, y el linfoma no Hodgkin, pues generalmente hay muchas opciones de terapias antes de llegar a un trasplante, y la que vimos la semana pasada, el mieloma múltiple, donde sí el trasplante es bastante importante en su evolución, en su terapia. Entonces mañana vamos a ver pues esta opción de terapia, que es el trasplante de médula ósea, que no es nada parecido a un trasplante renal, a otro tipo de trasplante. Lo vamos a ver de una manera más simplista para que ustedes tengan, un conocimiento, el primer conocimiento acerca de un trasplante de médula ósea, ¿sí? No es un procedimiento que se pueda hacer de manera rutinaria, es un tratamiento muy especial y no lo podemos hacer en muchos lugares porque requiere de un trabajo multidisciplinario muy fuerte, y muchas veces no lo tenemos. Bueno, de hecho no se hace trasplantes en toda la península. El primer lugar donde se hace trasplantes cercano es Puebla. Y entonces, y bueno, no es que no se pueda hacer. Realmente muchos de nosotros, hematólogos, tenemos los conocimientos para hacerlo, el trasplante. El problema es que no depende exclusivamente del hematólogo. Necesitas, como les dije, un área multidisciplinaria, varios servicios a tu disposición para poder hacerlo. Y eso es lo que no contamos con ello. Entonces, mañana vamos a ver los conocimientos básicos del trasplante de este tipo, y con eso vamos a terminar pues realmente todos los temas de del curso. De hecho, pues creo que mañana es la última clase, salen de vacaciones y regresamos del examen. ¿Qué día es el examen? ¿Se acuerda de la fecha? No, doctor. Bueno, de todas maneras, pues ya lo veremos más adelante, cuando es, evidentemente es en abril, ¿verdad? Regresando de vacaciones, seguramente entran a sus segundos parciales y después al ordinario. Pero yo lo veo con el doctor, a ver qué fecha es. Supongo que regresando, entran de lleno a sus exámenes. ¿No saben? Sé que hay No, algunos- doctor. Bueno, lo checamos. Mañana nos vemos con el tema de trasplante de médula ósea. ¿De acuerdo? Y ya mañana les paso los dos temas para que ya tengan todos. Perfecto, doctor. Perfecto, Muchas doctor. gracias. Muchas Muy gracias, bien. doctor. Nos Gracias, vemos. doctor. Bye. Hasta luego. Hasta luego.